¿Consiguen visualizar la imagen? Sí, profe. Ok, bueno, como le estaba comentando, el capítulo que vamos a estar viendo el día de hoy es de resistencia a materiales, análisis y extorsión de secciones no circulares. Antes de eso, de repente quería comentarles que con respecto al taller se va a formular y se va a tratar de volver a tratar de corregir los puntajes. O sea, por ahora, en lo que conversamos con el ingeniero Balmaceda, por ahora se está manteniendo esos puntajes que figuran en la plataforma, pero se va a tratar de reformular otra vez de tal forma que tengan algunas variantes en los desarrollos o en la forma de las correcciones de los ejercicios. Con respecto al taller, estamos todavía analizando la fecha, probablemente sea dentro de 2 semanas, pero tengo entendido que me comentó el delegado que el 22 de marzo estaría haciendo nuestro primer parcial. Entonces, el segundo taller a lo mejor es una semana antes probablemente, dependiendo de los contenidos que se desarrollen. Entonces, comenzando con el contenido, el análisis de torsión de secciones no circulares tiene varios contenidos. El primero de ellos es justamente elementos de secciones no circulares. Tenemos después tubos huecos de paredes delgadas. Y tenemos también ya cuando entramos a hablar de otros contenidos serían cuando entremos en lo que sería celdas o flujo cortante o lo que serían barras de secciones formadas por dos o más celdas. El día de hoy vamos a hacer una parte de teoría y ejercicios de los primeros dos contenidos. El ingeniero Martín mañana va a estar complementando con lo que serían las celdas y flujo cortante. En esta clase vamos a tocar el contenido de análisis de torsión de secciones no circulares. Inicialmente recordemos el contenido de torsión en barra de sección circular en la cátedra de Mecánica de Materiales 1. Nosotros teníamos que, al aplicar un par de torsión sobre un eje con sección transversal circular, las deformaciones cortantes variaban linealmente desde un valor de 0 en su centro hasta un máximo de superficie externa. Teníamos nosotros las siguientes fórmulas. La tensión tangencial máxima estaba dada por la expresión de tau igual al momento torsor por el valor del radio, dividido la inercia polar. El ángulo de giro relativo estaba dado por el valor del momento torsor por la longitud, dividido el módulo de rigidez y la inercia polar. Así también podíamos hallar el ángulo de giro relativo por unidad de longitud igual al valor del momento torsor sobre el módulo de rigidez por la inercia polar. Cuando hallábamos momento torsor, cuando teníamos el contenido en piezas de elementos circulares, debido a la uniformidad de la deformación cortante en todos los puntos sobre el mismo radio, las secciones transversales no se deformaban, sino que permanecían planas después de que el eje giraba. Entonces, al trabajar en piezas circulares, nosotros trabajábamos con las siguientes suposiciones: que las cargas eran estáticas, no existían esfuerzos residuales, las secciones planas permanecían planas después del esfuerzo, la sección recta era circular, trabajábamos bajo el régimen de límite elástico, la pieza era homogénea y obteníamos las fórmulas que vimos inicialmente. La inercia polar sabemos nosotros que por fórmula para barras de secciones circulares macizas está dado por esta expresión, para barras de secciones circulares huecas está dado por esta expresión. Cuando queremos aplicar una torsión en barras de secciones transversales no circulares, lo que ocurre es que los ejes tienen una sección transversal, al no tener no circular, no poseen simetría axial, por lo que su sección transversal puede alabearse cuando el eje gira.
Es decir, si nosotros aplicamos aumentos torsores en los extremos de una barra cuya sección transversal no es circular, una sección transversal plana antes de la torsión no permanece plana después de la misma. Se transforma en una superficie alabeada y este alabeo es acompañado por un aumento de tensiones tangenciales en algunas partes de la sección y por una disminución en otras partes en comparación con las tensiones que aparecerían en el caso de permanecer plana la sección, como ocurre en una sección circular. Es decir, si nosotros tenemos una pieza cuadrada o rectangular, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En esta figura vamos a ir viendo ejemplos de cómo el esfuerzo cortante varía a lo largo de dos líneas radiales del eje, debido a que estas distribuciones de esfuerzo cortante varían de una manera compleja. Las deformaciones cortantes que harán que la sección transversal sea la B. Se tienen que las líneas que antes eran perpendiculares al eje de las barras se curvan, la distorsión es máxima en el centro y es nula en los ángulos. De aquí se deduce que la fatiga cortante es máxima en el centro, ya que varía con la distorsión y nula en los ángulos de la sección recta. Para el caso de una torsión en barra de sección rectangular, estamos visualizando, esto es de la bibliografía del Sealy-Smith. Se verifica que los esfuerzos cortantes son ceros en el centro, son máximos en los extremos, teniendo un esfuerzo cortante máximo en el lado mayor del rectángulo. Entonces, a partir de análisis matemáticos basados ya en la teoría de la elasticidad, se puede hallar una distribución del esfuerzo cortante en un eje de sección cuadrada. Los esfuerzos cortantes van a estar dados por estas fórmulas. El valor de tau, esfuerzo cortante máximo, va a estar dado por el valor del momento torsor, por una constante alfa, por el valor de B por H, siendo B y H los lados menor y mayor del rectángulo. Así también el ángulo de giro está dado por la expresión de momento torsor dividido el valor de B por H al cubo por el módulo de rigidez multiplicado por un factor de corrección beta. Esos valores de alfa y beta pueden hallarse de la tabla del Sealy-Smith haciendo la relación B sobre H igual a 1. A partir de ahí podemos obtener los valores de alfa y de beta. Entonces aquí hacemos un resumen nuevamente, teniendo los valores de esfuerzo cortante, momento torsor, el ángulo de giro, a partir de la tabla 13 del Sealy-Smith y la página 260 de la bibliografía, considerando una pieza rectangular, cuando las relaciones de lado mayor y menor del rectángulo sean mayores o igual a 4, podemos considerar la siguiente fórmula, es decir, considerar como una pieza angosta. La tabla de 3.1 de la bibliografía del BIR está aquí para ejemplificar que en alguna bibliografía van a encontrar algunas diferencias con los valores de corrección. En este caso, por ejemplo, coincide, para 1.5 tenemos 0,231 y 0,1958, en este caso 0,196, muy poco la diferencia. Y así, entonces aquí tenemos de 1 hasta 10, después ya va hasta el infinito. De igual forma aquí, por ejemplo, no se tiene la tabla de Sealy-Smith para un valor de 1,2 que se tiene en la tabla del BIR, pero muy poca la diferencia, caso contrario se puede interpolar. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos realizar ejercicios para lo que sería torsión en barra de secciones rectangulares, es decir, torsión en barras no circulares. Entonces, iniciamos con el primer ejercicio. Me dice que tenemos un torque T de 200 Nm, se aplica a cada una de las barras de aluminio mostradas, sabiendo que la máxima tensión admisible está de 50 megapascales, determinar la dimensión B para cada barra. Es decir, nosotros tenemos una pieza circular, una pieza rectangular, cuadrada, perdón, y una pieza rectangular. Todos tienen el factor de B como un lado. Entonces,
tenemos el dato del momento torsor 200 Nm y el esfuerzo, el momento torsor admisible 50 megapascales. La pieza es un cuadrado, podemos hallar la relación de que A es igual a B, A sobre B va a ser igual a 1, entonces en nuestra tabla podemos decir que el valor de alfa va a ser igual para un valor de 1 de 0,208 y el valor de beta 0,141. A partir de ahí podemos hallar el esfuerzo cortante máximo, va a estar dado por el momento torsor dividido el valor de la constante alfa, en este caso figura C1 aquí. Como los lados son iguales, tenemos lado A al cubo o lado B al cubo. Reemplazando esto en la fórmula, podemos hallar el valor del lado, teniendo entonces los datos 200 Nm, 0,208 que quitamos de la tabla y 50 megapascales. Tenemos que el lado B igual al lado A va a ser igual a 26,8 milímetros. Eso obtuvimos a partir de esta fórmula, tomando como ejemplo la superficie cuadrada aquí. Otro ejercicio donde podemos aplicar estas fórmulas es el siguiente. Tenemos un par de torsión T que gira a una rotación de 2 grados en el extremo B de la barra de acero inoxidable que se muestra en la figura. Sabiendo que el módulo de rigidez es 77 gigapascales, calcular el esfuerzo cortante de la barra. Considera el valor de A igual a 20 milímetros. El valor de A viene a ser el valor de mi altura. Si yo hago esta relación, esta es una resolución de ese ejercicio, tengo que mi valor de B es 30 milímetros, mi valor de A o H, en este caso es 20 milímetros. Es decir, me da de datos los lados de la pieza, me da también la longitud de la pieza, 750 milímetros. Me da el ángulo de giro, el ángulo de rotación por unidad de longitud de 2 grados. Entonces, teniendo ya las fórmulas que vimos anteriormente, estas fórmulas, esfuerzo cortante y ángulo de giro, de la tabla 14 de Sealy-Smith, de esa tabla, perdón, de la tabla 13, para una relación de B sobre H igual a 1,5, nosotros tenemos que para 1,5 va a estar dado por 0,231 y 0,196. El ángulo de giro va a ser 2 grados, 2 por pi sobre 180 es igual a 0,034 radianes. Entonces, teniendo esos datos, podemos meter en nuestra fórmula. De esta fórmula podemos quitar el valor del esfuerzo cortante máximo. Esta fórmula viene de aquí, del ángulo de giro, tenemos el dato, despejamos el valor de T. Entonces, teniendo el valor de T, podemos introducir en nuestra fórmula de esfuerzo cortante máximo. Es decir, lo que hacemos es despejamos T en función de estos valores, de estos términos, metemos en nuestra primera ecuación y a partir de ahí ya tenemos todos los datos. Tenemos que 0,196 obtuvimos de la tabla, 0,02 es el valor de la altura, 77 sería el módulo de rigidez, 0,034 valor del ángulo de giro que es dato. Dividido el valor de alfa que obtuvimos de la tabla, 0,231, y la longitud de la probeta o de la pieza que es 0,75 metros. Entonces, resolvemos nuestro ejercicio teniendo que nuestro esfuerzo cortante máximo va a ser igual a 59 megapascales. Entonces, el ejercicio me pedía eso. Tenemos desarrollado este ejercicio donde pedía determinar la máxima tensión cortante en la barra, obteniendo como resultado 59 megapascales. Ahora bien, nosotros podemos también aplicar, como hicimos para una sección rectangular o una sección cuadrada, podemos obtener fórmulas especiales obtenidas para secciones macizas de la tabla del Sealy-Smith. Es decir, cuando tenemos una sección transversal de forma elíptica,
tenemos las tensiones tangenciales dadas por esta fórmula y los ángulos de torsión dados por esta fórmula. Cuando tenemos un triángulo o un rectángulo que ya vimos anteriormente, un triángulo entonces aplicamos esta fórmula que está aquí para el triángulo. De igual forma podemos tener una sección circular, un anillo circular, ya sea elíptico, rectangular o con una pequeña ranura. Entonces, no sería nada más que ir a esta tabla, dependiendo de la sección transversal que tenemos de datos, y aplicar la fórmula tanto de tensión tangencial como el ángulo de torsión. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a la resolución de los dos ejercicios. Son ejercicios prácticamente de aplicaciones de las fórmulas de lo que serían las torsiones en piezas. En este caso, los dos ejercicios fueron para piezas rectangulares, para piezas cuadradas, perdón. Lo que se hace es aplicar estas fórmulas para esfuerzo cortante y hallar la relación entre B y H. Principalmente en eso consiste este tipo de resoluciones de ejercicios, hallar la relación de lo que serían los lados del cuadrado o los lados de la pieza y hallar los esfuerzos cortantes y el ángulo de giro. Voy a pasar a los siguientes ejercicios, tratando de aplicar estas fórmulas que están aquí, tanto para secciones huecas o en el caso de secciones que son diferentes a las rectangulares, en este caso una elipse o un triángulo. Ahora, continuando con la torsión en elementos de sección no circular, vamos a hacer dos ejercicios para aplicación de fórmulas de secciones vallas. El primero de ellos dice que se aplican pares de torsión iguales a tubos de pared delgada que tienen igual longitud L, mismo espesor T y radio R. Se ha ranurado longitudinalmente uno de los tubos como se muestra en la figura. Encuentre ítem A, la razón de esfuerzo cortante B y esfuerzo cortante A de la pieza 1 y la pieza 2, de los esfuerzos cortantes máximos en los tubos, la razón de los ángulos de giro de los ejes de la pieza B y la pieza A. Entonces, estos son los datos que tenemos, estas son las piezas, están aplicándose un esfuerzo de torsión, es una pieza circular, y en este caso una pieza circular con una pequeña ranura. Entonces, de la tabla 14 del Sealy-Smith, para una pieza sin ranura, nosotros tenemos que el valor del esfuerzo cortante va a ser igual al momento torsor dividido 2pi por radio al cuadrado por el espesor T, y el ángulo de torsión va a ser igual a momento torsor sobre 2pi por r al cubo sobre T por el módulo de rigidez. Entonces tenemos la fórmula del primero, tenemos también nuestra pieza, nuestro ángulo de la pieza A. Ahora, la fórmula para la pieza con ranura, el esfuerzo cortante y el ángulo de giro está dado por esta expresión de aquí, es decir, 3 veces el momento torsor sobre 2pi por r por t al cuadrado, y el ángulo de torsión 3 por el momento torsor sobre 2pi por r por t al cubo por el módulo de rigidez. Entonces es sencillo, o sea, lo que me pide es la relación de esfuerzo cortante de la pieza B y la pieza A. Aplicamos la fórmula, tenemos la relación de esfuerzo cortante igual a 3 veces el radio por el espesor T. Lo segundo que me pide es la razón de los ángulos de giros
entre la pieza B y la pieza A. Entonces aplicamos las fórmulas, ángulo de giro B sobre ángulo de giro A, introducimos 3t sobre 2pi por rt al cubo sobre g y el valor de t sobre 2pi por r al cubo t por g. Entonces la relación de ángulo de giro va a ser igual a 3 veces el radio al cuadrado sobre el espesor al cuadrado. Es un ejercicio sencillo de aplicación de las fórmulas para secciones varias de tensión tangencial y ángulo de torsión. Ahora bien, si nosotros hacemos otro ejercicio para una sección triangular, el ejercicio nos dice lo siguiente: un eje de aluminio 6061 T6 mostrado en la figura 5.27 tiene una sección transversal con forma de triángulo equilátero. Determine el mayor par de torsión T que puede aplicarse sobre el extremo del eje si el esfuerzo cortante permisible es de 8 KSI y el ángulo de giro en su extremo está restringido a 0,02 radianes. Eso por un lado. Lo otro que me consulta el ejercicio es de qué tamaño puede ser el par de torsión aplicado a un eje con sección transversal circular hecho con la misma cantidad de material. Entonces tenemos una pieza, sección transversal triangular, equilátero, un ángulo de 60 grados, la pieza tiene una base de 1,5 pulgadas, está sometida a un esfuerzo de torsión, tiene una longitud de 4 pies. Entonces, nosotros inicialmente nos vamos a nuestra tabla. Tenemos que para una sección triangular el esfuerzo cortante va a ser igual a 20 veces el momento torsor dividido la base o el lado, como es triángulo equilátero, el lado al cubo, y el ángulo de torsión va a estar dado por 80 veces el momento torsor, el lado a la cuarta, raíz de 30 por el módulo de rigidez. Entonces, para este ejercicio nosotros aplicamos eso, vamos a tener lo siguiente: mi esfuerzo permisible va a ser igual a 20 veces T por A al cubo. Yo tengo de datos los esfuerzos, entonces yo meto en la fórmula 8 KSI que yo tengo de dato, mi esfuerzo permisible 8 KSI, 20 veces T dividido 1,5 al cubo. Con esto yo puedo obtener mi esfuerzo cortante de 1350 libras por pulgada. Eso analizando la primera fórmula de tensión tangencial en esta pieza. Ahora bien, si nosotros utilizamos la fórmula de ángulo de torsión, también podemos despejar el valor de T, el momento torsor. Si nosotros hacemos uso de esa fórmula de ángulo de giro permisible, es dato, está 0,02 radianes. Aquí es diferente 46T, ¿por qué? Porque acá haciendo 80 dividido raíz de 3, vamos a corregir aquí, la fórmula es 80 dividido raíz de 3, da ese valor de 46. Entonces va a ser 46T por L, porque es el ángulo de giro valor por el valor que te da ahí el ángulo de giro unitario, B a la cuarta por el módulo de rigidez. Módulo de rigidez por el valor de la base o el lado del triángulo a la cuarta. Entonces tenemos 46T por el valor de la longitud, que es dato de 4 pies. Aquí, 4 pies. Dividido mi valor de la base de 1,5 pulgadas a la cuarta por el módulo de rigidez de 3,7 que obtenemos de la tabla
3,7 me da el valor de módulo de rigidez. 3,7 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Entonces tenemos ya todos los datos a excepción del valor de T. Despejamos el valor de T, tenemos 170 libras por pulgada. Es decir, que en este caso, para la sección triangular, el par de torsión está limitado por el ángulo de giro. Entonces la respuesta aquí, como el ejercicio me pedía determinar el mayor par de torsión T que pueda aplicarse sobre el extremo del eje, y el esfuerzo cortante es de 8 KSI, el ángulo de giro es 0,02 radianes. Entonces, como en cualquier sección transversal a lo largo de la línea central del eje también está aplicado el valor de T, el momento T, entonces nosotros damos de que el valor de T máximo va a ser como respuesta 170 libras por pulgada. Ahora bien, el ejercicio me pide un segundo ítem, me dice de qué tamaño puede ser el par de torsión aplicado a un eje de sección transversal circular hecho con la misma cantidad de material. Entonces, si es la misma cantidad de material, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar, si la misma cantidad de aluminio se utiliza en la fabricación de un eje con la misma longitud, pero con una sección circular, entonces lo que vamos a hacer es igualar las áreas de tal forma a calcular el valor del radio de la sección transversal. Vamos a hacer el área del círculo igual al área del triángulo, y por lo que sería el radio al cuadrado, un medio por la base por 1,5 por 60 grados, ¿sí? Entonces el área del triángulo igualamos al área del círculo, despejamos el valor del radio, va a ser igual a 0,557 pulgadas. Entonces, las limitaciones del esfuerzo y el ángulo de giro van a ser, para el caso de un esfuerzo de una pieza circular, tenemos las fórmulas ya conocidas, esfuerzo cortante por el valor del radio, dividido la inercia polar. Entonces, metemos 8 por 10 al cubo, libra pulgada cuadrada, igual a T, 0,557 pulgadas, el valor del radio, sobre la inercia, que es pi sobre 2, por 0,557 a la cuarta. Obtenemos el valor de el momento torsor máximo de 2170 libras por pulgada. Si analizamos también por el ángulo de giro, tenemos que es dato 0,02 radianes, el valor del momento T que queremos hallar por 4 pies por 12 pulgadas por pie, haciendo la conversión, sobre la inercia polar y el módulo de rigidez, obteniendo así un valor de 233 libras por pulgada. Entonces, una vez más, para una pieza circular, nosotros tenemos que el ángulo de giro es el que limita el par de torsión aplicado. Entonces teníamos para una pieza triangular, teníamos 170 libras por pulgada como respuesta. Para una pieza circular, para la misma cantidad de la primera pieza, tenemos que 233 libras por pulgada. Entonces, con estos resultados, nosotros damos por terminado el ejercicio. Podemos concluir de la manera siguiente, que si se comparan estos momentos torsores hallados, 173, puede verse que un eje de sección circular puede soportar un par de torsión mucho mayor que el eje de sección transversal triangular. Bien, con eso resolvimos otro ejercicio, teniendo ya en cuenta las secciones, lo que serían la sección triangular, y este ejercicio consistía en hacer un tubo hueco y un tubo con una ranura. Son dos ejercicios de lo que serían las aplicaciones de estas tablas, las fórmulas para secciones varias, dependiendo de la sección transversal que nos dé de dato. O en el siguiente ejercicio que hicimos, que utilizamos la sección transversal triangular para resolver ese problema.
Si, no sé si les quedó alguna duda con respecto a a la resolución de los ejercicios. Esto voy a estar subiendo a la plataforma. También ya he subido lo que sería la presentación un PDF de la teoría que vimos el día de hoy. Un ratito. Si me podrían comentar cuál fue su impresión con respecto al primer taller, cuál fue el mayor problema que tuvieron. Profe, yo creo que el tema de que se corrija solamente el resultado es algo muy perjudicial para todos nosotros. Y otra cosa que la cantidad de ítems para el tiempo que se daba tampoco era lo correspondiente. Esa es mi opinión personal. Ok, Manuel. Con respecto al desarrollo de los ejercicios, el contenido, ¿estaba fácil, difícil? ¿Era algo que no dimos en la clase? No sé si quieren reforzar algo en la próxima clase sobre esos contenidos. El siguiente taller en principio sería lo que vimos hoy, lo que se va a ver mañana, que sería flujo cortante, paredes delgadas. Y todavía no tocamos, la clase anteriores tocamos Castigliano, que es lo que probablemente entre también en el taller. El tiempo no me creo que era, profe, más el inconveniente, sino que, porque creo que era un ejercicio, yo la verdad hice en 45, 50 minutos un solo tema, y entonces como que el otro tema ya fue 10 minutos nomás ya hacer cualquier cosa para hallar algo. Ok, ok. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con el primer taller. Todo es nuevo para todos. Estamos viendo cuál sería la solución más viable. Yo también comparto eso de que por ejercicio, o sea, por resolver así por resultado me parece más complicado, o sea, más difícil que todos coincidan en el mismo resultado, o por lo menos una tolerancia aceptable para la resolución del ejercicio, la respuesta o para la solución de para cada ítem. Bueno, voy a compartir un ratito una presentación. Eh, a ver, un ratito. Bien, cuando entramos a hablar de tubos de pared delgada, es decir, los tubos con secciones transversales no circulares, estos tubos de pared delgada se utilizan para construir estructuras ligeras en distintas situaciones. De repente puede ser empleada en aviones también. Bueno, lo que vamos a analizar acá son los efectos de la aplicación de un par de torsión sobre un tubo de pared delgada con una sección transversal cerrada. Es decir, un tubo que no tiene ningún tipo de rotura o corte en toda su longitud.
Como las paredes delgadas las paredes son delgadas, se va a obtener esfuerzos cortantes promedios, suponiendo que dicho esfuerzo está uniformemente distribuido a través de todo el espesor del tubo en cualquier punto dado. Estas imágenes son de la bibliografía del Hibeler. Van a encontrar ahí la resolución, también lo que sería la obtención de estas fórmulas. Quiero tocar un poquito el tema. El día de mañana se va a complementar esto. Y yo voy a estar alzando algunas resoluciones de ejercicios correspondientes a estos contenidos que vimos el día de hoy. También esta parte de flujo cortante. Entonces, cuando nosotros hablamos de flujo cortante, en esta figura lo que nosotros vemos es que podemos quitar un pequeño elemento del tubo con una longitud finita S y un ancho diferencial X. En un extremo tiene un espesor TA, T sub A, y en el otro extremo tiene un espesor de T sub B. Entonces, si nosotros analizamos esa pequeña pieza y llevamos a un análisis de equilibrio para que tenga la misma magnitud las fuerzas, es decir, que esos esfuerzos pueden relacionarse al observar que los esfuerzos cortantes equivalentes, ya sea tau A o tau B, deben actuar en los lados longitudinales también de ese elemento. Entonces llegamos a la primera expresión, que es tau A por el espesor A igual a tau B por el espesor de B. Eso significa que el producto del esfuerzo cortante promedio por el espesor del tubo es el mismo en cada punto ubicado sobre el área de la sección transversal del tubo. Y eso es lo que llamamos flujo cortante. Y en términos generales podemos llamarlo flujo cortante igual a Q igual a octavo promedio por el espesor T. De igual forma, nosotros podemos hallar el esfuerzo cortante promedio si es que relacionamos con el par de torsión T al considerar un par de torsión producido por este esfuerzo cortante alrededor de un punto O. Haciendo un análisis matemático, nosotros podemos llegar a las siguientes fórmulas, donde tau promedio va a ser igual a el valor del momento torsor T dividido 2 veces el espesor por el área media de la figura. Y el flujo cortante entonces va a ser igual al valor del momento torsor dividido 2 veces el área media. También podemos hallar el ángulo de giro dado por la fórmula siguiente: el momento torsor por la longitud por 4 área media al cuadrado por el módulo de rigidez y la integral diferencial S sobre el valor del espesor. Entonces voy a continuar con un pequeño ejercicio donde tenemos que un elemento hueco con una sección transversal, como se muestra en la figura, está elaborado de una lámina metálica de 2 milímetros. 2 milímetros de espesor. Sabiendo que el esfuerzo cortante no debe exceder 3 megapascales, hallar el par máximo de torsión que puede aplicarse al elemento. Esta es nuestra pieza. Tiene 50 milímetros, 10 milímetros esta longitud. Aquí tenemos 50 milímetros y 10 milímetros también. Me dice que tiene 2 milímetros de espesor. Entonces, lo primero que hallamos nosotros es el área media de la pieza. El área media, como esto tiene 2 milímetros, sería entonces 1 milímetro de este lado, restamos, y 1 milímetro de este lado. No sé si se visualiza un ratito. A ver. Aquí. Entonces, como tiene 50 y el espesor es 2 milímetros, restamos 1 de este lado y restamos 1 de este lado. Me queda 48 milímetros, me queda en la parte superior. Sería así. Aquí, como tenía 10, restamos 1 aquí abajo y restamos 1 arriba, me queda 8 milímetros.
De igual forma, esto tenía 50, restando uno arriba y uno abajo, porque lo que queremos hallar es el área media de esta pieza. Entonces, a partir de ahí es hallar el área. Tenemos dos piezas, dos rectángulos. Hallamos el área ya con estos nuevos valores, obteniendo el área media igual a 0,048 por 0,08 más 0,040 por 0,008. O sea, es hallar nada más el área de esta pieza, pero como el ejercicio, las fórmulas que te dan el área media de la pieza, entonces eso es lo que estamos hallando ahora. Hallamos el área media entonces, que sale 0,704 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El valor del espesor es dato de 0,002 metros. Y con eso podemos hallar el par máximo de torsión que puede aplicarse al elemento. Nosotros tenemos nuestra fórmula, esfuerzo cortante igual al momento torsor por 2 espesor por área media. Entonces es nada más aplicar esto, introducir en esta fórmula, despejar el valor de T. Sería 3 por 10 a la 6 por 2 por 0,002 por 0,704 por 10 a la menos 3. Con eso hallamos y resolvemos este ejercicio. Este ejercicio había sido un tema de años anteriores. Entonces llegamos al resultado, sería 8,45 newton metros. Si no me equivoco, este ejercicio es de la bibliografía del BIR. Pueden verificar de repente eso o del Hibbeler. Creo que estaba en el BIR. Entonces es sencillo, o sea, nada más tener los conceptos para trabajar cuando tenemos superficies o celdas, en estos casos, hallar el área media e introducir en la fórmula y hallamos el valor del momento torsor T, teniendo 8,45 newton metros. No sé si le quedó alguna duda con respecto a este ejercicio. Profe, el área de los rectángulos son, ¿verdad? No del espesor de la pared delgada, ¿verdad? El espesor de la pared delgada es dato que es 2 milímetros. Si se fijan, esto tiene 50, esto tiene 10. Entonces el espesor es de 2 milímetros. Lo que hacemos es restar 1 de este lado, restar 1 de este lado, me queda 48 aquí. Aquí es sencillo porque el espesor es el mismo en todas las dimensiones de esta pieza. Van a encontrar de repente ejercicios en donde una pieza o un lado es un espesor y otra arista de repente otro tiene diferentes espesores. Entonces ahí tienen que tener cuidado de manejar el concepto de para el área media restar los espesores que te dan de datos. Voy a ver si encuentro otro ejercicio. No sé si respondí a tu consulta. Sí, creo que sí. O sea, el área de adentro es lo que se halla, ¿verdad? O sea, el Exactamente, área. el área de adentro. Ya, ya, gracias. Sería esta área de aquí. Esa área. Por eso es que hacemos acá 0,048 por 0,08, que sería este 48 por 0, por 8 milímetros. Y me queda entonces acá 40 por 8. O sea, 40 por 8. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Voy a compartir un ratito este ejercicio. A ver.
¿Consigue visualizar este ejercicio? Sí, quiero saber si cambió mi diapositiva, o sea, cambió a... Este es un PDF. Ok, en este ejercicio tengo un torque de 120 kilopascal por pulgada. Está aplicado a un eje hueco en la sección transversal de la figura, despreciando el efecto de concentración de tensiones, determinar las tensiones en los puntos A y B. ¿Por qué dice eso de concentración de tensiones? Porque justamente en la presentación que vimos anteriormente, cuando se trata de secciones no circulares, hay ciertas suposiciones que se tenían en cuenta cuando trabajábamos en torsión de elementos circulares en mecánica de materiales 1. Ahí trabajábamos dentro del régimen elástico, el material era homogéneo, también que la pieza no sufría concentraciones de tensiones. Esas eran las limitaciones o suposiciones que se tenían en la resolución de esos tipos de ejercicios. Más adelante, en otro contenido, nosotros vamos a hacer concentración de tensiones y también trabajamos ahora con cargas puntuales, vamos a decirle, y dentro del régimen elástico todavía. Para el segundo parcial ya vamos a estar entrando en lo que sería régimen plástico y en una cátedra posterior a esta, en lo que sería elementos de máquina, ustedes van a estar viendo ya piezas con cargas variables, lo que no estamos entrando nosotros ahora o las limitaciones que estamos viendo para la resolución de ejercicio, tanto mecánica de materiales 1 como lo que sería resistencia a materiales que estamos viendo ahora. Nada más por eso dice acá, despreciando el efecto de concentración de tensiones, nos pide determinar las tensiones en el punto A y en el punto B. Si ustedes se fijan, aquí, un ratito, este vimos recién. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos el punto A en lo que sería la parte superior y el punto B en la parte inferior. Me da el espesor de esta pieza que es 0,4 pulgadas aquí hasta lo que sería la semicircunferencia y el espesor es 0,6 en la parte inferior. 0,4 también aquí, 0,4 también tendría que ser aquí a la izquierda. Okay. Bueno, el área media, calculamos, entonces el área media va a ser pi sobre 2 por 4 menos 0,2 al cuadrado, es decir, 4 pulgadas es el radio externo menos el espesor, que es 0,4, restamos 0,2 al cuadrado porque queremos el área media de esta pieza, más lo que sería 6 menos 0,3, es decir, la mitad de este espesor, por lo que sería 8 menos 0,4, es decir, 0,2 del lado derecho y 0,2 del lado izquierdo. Por eso tenemos 8 menos 0,4 pulgadas. Nada más hay que prestar atención en los valores, en los espesores o en los datos que tenemos y calculamos el área media. A partir de ahí ya es sencillo, es aplicación otra vez de la fórmula. El valor del esfuerzo cortante en el punto A va a ser igual al momento torsor 2T por área media y el esfuerzo cortante en A entonces va a ser 120, que es dato, 120, 2 por 0,4 por 66, tengo 2,27 KSI. En el punto B tengo 120, 2 por 0,6 por 66. Ahí tienen que prestar atención. Si se fijan, el valor del espesor es en el punto de aplicación, en el punto que queremos hallar nosotros ahora. Si se fijan, el valor de T aquí es 0,4 porque el espesor aquí es 0,4. En el punto B es 0,6, que es aquí. Por eso es que varía el valor de T. Entonces aplicamos la fórmula y hallamos lo que sería el esfuerzo cortante en el punto A y el esfuerzo cortante en el punto B. Estos ejercicios voy a subir a la plataforma
lo que mañana van a estar viendo con el ingeniero es lo siguiente. A ver. Este había sido un tema también de parcial o de final, no recuerdo, pero era un tema de años anteriores. A ver. A esto quería llegar. Cuando tenemos varias celdas, ahí aplicamos lo que sería el flujo cortante. El flujo cortante está dado en el área media de la pieza y se van haciendo, se hallan los flujos cortantes, tanto el área 1 como el área 2. Esto vamos a ver con mayor detenimiento si vamos a hacer también ejercicios. Nada más quería adelantarle para lo que van a estar viendo en la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda. Yo les recomiendo que practiquen. Yo sé que es un poco complicado dar las clases así. Entonces, me gustaría que hagan un seguimiento, empiecen a resolver estos ejercicios, practiquen, equivóquense, borren, corrijan nuevamente, de tal forma que dominen estos ejercicios. No son complicados, es prácticamente aplicaciones de fórmulas, excepto una o dos, de repente hay así variantes de cada tema. O sea, para hacer un adelanto, esto, por ejemplo, lo que se suele hacer de repente en un ejercicio sale, en vez de dos piezas cuadradas o rectangulares, sale una pieza, otra pieza semicircular o una tercera pieza, es decir, tener tres celdas, y ahí se hace el desarrollo de ejercicio con tres celdas o con cuatro celdas. Bien, no sé si tienen alguna duda. Creo que tenía... Profe, el tema de fechas de parcial. Viste que nuestro primer parcial va a ser el 16 de este mes. El Y 16. sí, Ah, cierto, el 16. Yo me confundí, creo que le dije el 22. sí, Sí, el y 16. ese mini parcial que se estaba planeando tomar, ¿a qué fecha se mudaría? ¿O se tomaría en la fecha que está marcada algo? Déjame ver, porque en la plataforma figuraba un... A ver, un ratito. En la plataforma figura del 15 al 21 de marzo. Y sí, si el examen es el 16, vamos a estar informando. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos esta semana y la siguiente nada más. Sí, ok. El examen, consulta, ¿los parciales empiezan el 15 o ya comienza la semana que viene? El El 15. 15. El 15. Bueno, voy a conversar con el ingeniero. Caso contrario, la otra semana tendríamos que hacer un taller si es que vamos a seguir con la idea de hacer el taller o mini parcial antes del primer parcial. Bueno, voy a estar informándole al delegado cualquier cosa que tengamos novedad sobre ese punto. Ok, Ahora estoy leyendo los comentarios. Sí, casi todos coinciden con el tiempo. El tiempo, creo que el contenido está acorde, el tiempo medio corto. Si planteaste bien, profe, todo, pero tuviste un error algebraico y lleva a cero. Sí, justamente por eso, o sea, corregir por sistema es muy complicado. Vamos a ver cómo corregimos eso. Sí, 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 sí. Ok.
Bueno, es la clase que yo preparé el día de hoy. El contenido es torsión de elementos no circulares. Si tienen alguna duda, yo voy a alzar el video y también voy a alzar los materiales de este contenido en la plataforma. Y voy a ir subiendo algunos complementos que todavía no le había pasado con respecto a lo que sería impacto y castigliano. Como el primer taller solamente era impacto, yo traté de no pasarle mucho los contenidos de impacto combinados con castigliano. O sea, es decir, cuando tenemos ya piezas y no solicitan hallar la deformación en los puntos. Entonces eso voy a ir subiendo también ya a la plataforma. Eh, de mi parte es eso lo que preparé el día de hoy. Si es que tienen alguna duda, una consulta Profe, o... Sí, te escucho. esa parte, impacto con coeficiente de reducción de masa y esas cosas, entra ahí en esa parte castigliano o ese que vimos rápido la clase, la segunda clase por ahí. Sí, debería de entrar. O sea, Castellano es justamente para ayuda para la resolución de esos tipos de ejercicios. Ya, o sea, a partir de ahí hasta concentración de tensiones por ahí va a ser el mini parcial, ¿verdad? Y no sé si llegamos, a ver, déjame ver un poquito. Nosotros estamos entrando ahora en torsión. Yo creo que esta semana damos todos los contenidos de torsión y la otra semana podemos ver concentración de tensiones. Eh, en el programa está torsión esta semana y la siguiente semana todavía torsión en el programa preliminar. Y del 15 al 21 de marzo está el contenido de concentración de tensiones. Pero en esa semana ya entramos en parciales. Vamos a hablar con el ingeniero a ver si, caso contrario, concentración capaz que no entre, pero para el parcial. Pero como te digo, le vamos a estar informando al delegado cualquier decisión que se tome. Ya, gracias, profe. Ok. Bueno, gente, de mi parte, le agradezco y nos vemos la próxima semana entonces. El día de mañana van a tener clase con el ingeniero Martín para complementar este contenido que inició el día de hoy. Vale, profe, gracias. Dale, dale. Gracias, hasta luego.